Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das una vez más de comenzar este día en tu presencia, Señor, con tu palabra en nuestras manos, leyéndola y meditando, Señor, en ella. Gracias por esta oportunidad, Señor, los hermanos que nos acompañan. Gracias por cada uno de ellos, Jesús. Esperamos que tú obres, Señor, que te glorifiques. Señor, estamos delante de tu presencia, Jesús, y esperamos, mi Dios, que hables a nuestra vida a través de estos pasajes que vamos a leer, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos entonces leyendo la palabra de Dios y estamos en Génesis, el capítulo número 43. Génesis capítulo 43 dice: en todo Canaán el hambre seguía aumentando, así que cuando se acabó el trigo que habían traído de Egipto, su padre les dijo: vuelvan a Egipto y compren más trigo para que tengamos comida. Pero Judá le dijo: el gobernador de Egipto claramente nos dijo que no va a recibirnos si no llevamos a nuestro hermano. Así que iremos a comprar trigo solo si dejas que él nos acompañe. Su padre les dijo: ¿y para qué le dijeron que tenían otro hermano? ¿Por qué me causan tantos problemas? Ellos le respondieron: es que ese hombre nos hacía muchas preguntas acerca de nosotros y de nuestra familia, que si todavía vivías, que si teníamos algún otro hermano. Nosotros no hicimos más que responderle, jamás nos imaginamos que nos pediría llevar a nuestro hermano. Por su parte, Judá le dijo a su padre: si queremos seguir con vida, Benjamín tiene que venir con nosotros. Déjalo ir y nos iremos enseguida. Yo me hago responsable por él. Si no te lo devuelvo aquí mismo, toma mi vida. Toda mi vida cargaré con la culpa. Francamente, si no hubiéramos dejado pasar tanto tiempo, ya hubiéramos ido y vuelto 2 veces. Ante eso, su padre no tuvo más remedio que aceptar. Pues si no hay otra solución, llévense a su hermano y vuelvan ya a donde está ese hombre, pero háganlo. Llenen sus sacos con los mejores productos de nuestro país para regalárselos. Llévenle bálsamo, un poco de miel, algunas especies, mirra, pistachos, almendras. Lleven también una doble cantidad de dinero, pues tienen que entregar el que le devolvieron en sus sacos. Tal vez lo pusieron allí por error. Que el Dios Todopoderoso haga que ese hombre les tenga compasión y deje que Benjamín y su otro hermano regresen con ustedes. En cuanto a mí, si he de perder a todos mis hijos, tendré que aceptarlo. Los hijos de Jacob tomaron los regalos, una doble cantidad de dinero, y a Benjamín y a toda prisa se fueron a Egipto. Al llegar se presentaron ante José, y cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al mayordomo de su palacio: para la comida, mata un animal, porque al mediodía van a almorzar conmigo. El mayordomo cumplió con sus órdenes y llevó a la casa de José a sus hermanos, pero ellos se asustaron mucho y pensaron: ese hombre nos ha traído a su casa por el dinero que se nos devolvió en el primer viaje. Lo que quiere es atacarnos, hacernos sus esclavos y quedarse con nuestros burros. Por eso, al llegar a la entrada de la casa, se acercaron al mayordomo de José y le dijeron: señor, como usted sabe, la primera vez vinimos a comprar trigo. Y resulta que cuando paramos para pasar la noche, al abrir nuestros sacos, cada uno de nosotros encontró allí su dinero. No faltaba nada. Pero no sabemos quién lo haya puesto allí. Aquí lo traemos con nosotros y también traemos más dinero para comprar más trigo. El mayordomo los tranquilizó: no se preocupen, que todo está en orden. Yo recibí el dinero que ustedes pagaron. Tal vez el Dios de ustedes y de su padre los puso en sus sacos de ese regalo. Entonces sacó a Simeón y a todos ellos los invitó a entrar en la casa de José y luego les
dio agua para que se bañaran y les dio de comer a sus burros. Y como ellos ya sabían que José iba a comer con ellos al mediodía, prepararon los regalos para cuando él llegara. Cuando José llegó a su casa, ellos se inclinaron delante de él y le entregaron los regalos que le habían llevado. Luego de saludarlos, José les preguntó si su padre aún vivía. Ellos respondieron: "Sí, así es, nuestro padre todavía vive. Está bien de salud y listo para servirle". José miró a su alrededor y cuando vio a Benjamín, su hermano de padre y madre, le preguntó: ¿Es este su hermano menor del que me hablaron? Que Dios te bendiga, hijo mío. Tan conmovido quedó José al ver a su hermano, que salió deprisa, entró en su cuarto y se echó a llorar. Luego se lavó la cara y, controlando sus emociones, salió y dijo: "Sirvan ya la comida". A José le sirvieron de comer aparte, porque los egipcios no comen con los hebreos, pues los consideran gente repugnante. Los hermanos de José se sentaron frente a él según su edad, del mayor al menor, y unos a otros se miraban sin salir de su asombro. Cuando les sirvieron de lo que José tenía en su mesa, a Benjamín le sirvieron 5 veces más que a los otros. Y bebieron con José y estuvieron muy alegres. Más tarde, José le ordenó al mayordomo de su casa que llenara los sacos de sus hermanos con todos los alimentos que cupieran en ellos, y que en cada uno de los sacos pusiera el dinero que había pagado por el trigo. También le ordenó que en el saco del más joven pusiera, además del dinero, su copa de plata. El mayordomo lo hizo así, y al amanecer los hermanos de José tomaron sus burros y se pusieron en marcha. No habían avanzado mucho cuando José le dijo a su mayordomo: "Vete enseguida tras esos hombres, y cuando los alcances diles: ¿por qué le han pagado mal a mi señor? Esta copa es la que mi señor usa para beber y también para adivinar el futuro. Realmente se han portado muy mal con él". Cuando el mayordomo los alcanzó, les repitió todo esto, palabra por palabra, pero ellos le respondieron: ¿Por qué nos dice ustedes todo esto? Nosotros jamás haríamos algo así. A usted le consta que desde nuestra tierra trajimos de vuelta el dinero que encontramos en nuestros sacos. ¿Por qué habríamos de robar el oro y la plata de su señor? Si esa copa de plata se encuentra en poder de alguno de nosotros, que se le condene a muerte. Y además todos nosotros nos haremos sus esclavos. El mayordomo respondió: de acuerdo, que sea como ustedes quieran, pero solo quien tenga la copa será mi esclavo. A los demás no se les acusará de nada. Rápidamente todos ellos bajaron sus sacos y los abrieron. Entonces el mayordomo comenzó a registrar cada saco, comenzando por el del mayor y acabando por el del más joven. Y resultó que la copa se encontró en el saco de Benjamín. Cuando los hermanos de José vieron esto, se llenaron de miedo y tristeza. Luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad. Cuando llegaron, José todavía estaba en su casa. Judá y sus hermanos se arrojaron a sus pies, pero él les dijo: ¿por qué me han hecho esto? ¿No sabían que soy adivino? Judá respondió: ¿y qué podemos decirle a usted, mi señor? No podemos demostrar que somos inocentes. Dios nos ha encontrado culpables y ahora todos somos esclavos de usted, junto con el que tenía la copa en su poder. José les respondió: yo jamás haría tal cosa. Solo será mi esclavo el que tenía la copa. Los demás pueden volver tranquilos a la casa de su padre. Pero Judá se acercó a José y le dijo: mi señor, yo sé que hablar con usted es como hablar con el rey mismo, pero yo le ruego que no se enoje conmigo y me permita decirle una sola cosa. Usted nos preguntó si todavía teníamos a nuestro padre o a algún otro hermano. Nosotros le respondimos que nuestro padre ya era anciano, que había tenido 2 hijos con su esposa Raquel. Uno de ellos murió y solo queda el más joven, que nació cuando él ya era viejo. Por eso nuestro padre lo quiere mucho. Usted nos pidió que lo trajéramos para conocerlo. Nosotros le aclaramos que nuestro padre podría morirse
de tristeza si el muchacho lo dejaba solo. Con todo, usted nos dijo que volvería a recibirnos solo si regresábamos con nuestro hermano. Cuando volvimos a la casa de nuestro padre, le contamos todo lo que usted nos dijo. Así que cuando nuestro padre nos pidió que volviéramos acá para comprar más trigo, nosotros le dijimos, iremos solamente si nuestro hermano menor nos acompaña. Si él no viene con nosotros, el gobernador de Egipto no volverá a recibirnos. Nuestro padre nos dijo, ustedes bien saben que mi esposa Raquel me dio 2 hijos. Uno de ellos se marchó y jamás he vuelto a verlo. Me imagino que alguna fiera se lo habrá comido. Si también me quitan a este hijo mío y algo malo llega a pasarle, viviré triste por el resto de mis días. Como puede ver usted, si yo regreso a la casa de mi padre sin mi hermano, seguramente mi padre morirá. Tan apegado está a este muchacho que su vida depende de que él viva. Así que, si nuestro padre se muere de tristeza, nosotros tendremos la culpa. Yo mismo me hice responsable ante mi padre de que a su hijo nada le pasaría. Hasta le dije, Padre mío, si no te devuelvo a tu hijo, toda mi vida cargaré ante ti con esa culpa. Yo le ruego a usted que me acepte como su esclavo y que le permita al muchacho volver con sus hermanos. Yo me quedaré en su lugar. ¿Cómo podría yo volver a la casa de mi padre si mi hermano no vuelve conmigo? No, yo no podría ver la desgracia que caería sobre mi padre. José no, José no aguantó más y le ordenó a todos sus ayudantes que salieran de allí. Ok, es que no puedo ver muy bien. Así que cuando se dio a conocer a sus hermanos, nadie más estaba con él. A sus hermanos les dijo, yo soy José, ¿vive mi padre todavía? Y se echó a llorar. Fue tanto lo que lloró que todos en Egipto y en el palacio del rey llegaron a saberlo. Sin embargo, sus hermanos se asustaron tanto de verlo vivo que no pudieron responderle. Entonces José les dijo, vengan acá. Ellos se acercaron y entonces José les dijo, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios, pero no se preocupen ni se reprochen nada. En los 2 años anteriores no ha habido comida en toda esta región y todavía faltan 5 años en que nadie va a sembrar ni a cosechar nada. Pero Dios me envió aquí antes que a ustedes para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. Como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que fue Dios quien me trajo. Él me ha convertido en amo y señor de todo Egipto y en consejero del rey. Así que regresen pronto donde está mi padre y díganle de mi parte que Dios me ha hecho gobernador en todo Egipto, de todo Egipto, y que vengan acá enseguida. Díganle que va a vivir en la región de Gosén, junto con sus hijos, nietos, ovejas, vacas y todo lo que tiene. Así estará cerca de mí. Todavía vienen 5 años de hambre, pero yo voy a cuidar de él. De lo contrario, tanto él como su familia van a quedarse en la pobreza y perderán todo lo que tienen. Ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo personalmente le mando a decir esto. Cuéntenle a mi padre todo lo que han visto y todo el poder que tengo en este país y tráiganlo enseguida. Después de haber dicho esto, José abrazó a Benjamín y ambos se echaron a llorar. Luego José besó a todos sus hermanos y lloró con ellos. Fue en ese momento cuando sus hermanos se atrevieron a hablarle. Tanto gusto les dio al rey y a todos sus asistentes saber que los hermanos de José estaban en Egipto, que el rey mismo mandó decirles por medio de José, carguen sus animales y regresen a Canaán para que traigan a su padre y a sus familias. Yo voy a darles las mejores tierras de Egipto para que disfruten de lo mejor del país. Llévense algunas de nuestras carretas para que traigan a sus hijos, a sus esposas y a su padre. Y no se preocupen por lo que dejen allá,
pues aquí en Egipto tendrán todo lo mejor. Los hermanos de José aceptaron la oferta del rey, así que José les dio carretas y comida para el viaje. A cada uno de ellos les dio ropa nueva, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 trajes muy finos. A su padre le envió 10 burros cargados con los mejores productos de Egipto y 10 burras cargadas de pan, trigo y otros alimentos para su viaje. Luego despidió a sus hermanos, pero antes les recomendó que no se fueran peleando. Los hermanos de José salieron de Egipto y cuando llegaron a Canaán y le contaron a Jacob que José todavía estaba vivo y que era el gobernador de todo Egipto, Jacob casi se desmayó, pues no podía creer lo que le decían. Sin embargo, recobró el aliento cuando le contaron lo que José mandaba decirle y vio las carretas que José había enviado para que lo llevaran a Egipto. Entonces dijo, me han convencido, mi hijo José todavía está vivo, iré a verlo antes de que me muera. El padre de José salió de Canaán con todas sus pertenencias y al llegar a Berseba ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios le habló en un sueño y le dijo, Jacob. Sí, aquí estoy, respondió Jacob. Entonces Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre, no tengas miedo de ir a Egipto porque yo voy a ir contigo. Te convertiré en una gran nación y te haré volver de nuevo a Canaán. Después, cuando muera José, estará a tu lado. Además, cuando mueras, José estará a tu lado. Entonces los hijos de Jacob lo ayudaron a subir a las carretas que habían enviado del rey de Egipto y así fue como Jacob se fue a de Berseba a Egipto con toda su familia, con todo su ganado y todo lo que tenía. Esta es la lista de los familiares de Jacob que se fueron con él a Egipto, empezando por los descendientes de Jacob y Lía, Rubén, hijo mayor de Jacob y sus hijos, Hanok, Falú, Esrón, Carmi, Simeón y sus hijos, Emuel, Amín, Oat, Jaquín, Zoar, Saúl, que era hijo de una cananea, Leví y sus hijos, Gersón, Kehat, Merari, Judá y sus hijos, Onán, Selah, Fares, Sera. Él y Onán ya habían muerto en Canaán, Fares y sus hijos, Esrón, Amuel, Isaacar y sus hijos, Tolá, Jubá, Jod, Simrón, Zabulón y sus hijos, Seret, Elón, Jalel. En total los hijos de Jacob y Lía que Jacob y Lía tuvieron en Padán Aram y sus nietos, más sus hijas fueron 33. Los descendientes de Jacob y Silpá. Estos son los descendientes de Jacob y Silpá. Esta mujer era la esclava que Labán le había dado a su hija, Lía. Gad y sus hijos, Sefón, Agid, Suní, Esbón, Eri, Arrodí, Erelí, Aser y sus hijos, Isma, Isbi, Bería, Sera. Bería y sus hijos, Eber, Malquiel. En total los descendientes de Jacob y Silpá fueron 16. Estos son los descendientes de Jacob y Raquel, José y sus hijos, Manasés y Efraín. Esos fueron los hijos que José tuvo con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y que nacieron en Egipto. Benjamín y sus hijos, Bela, Bequer, Arbel, Gerad, Naamán, Ei, Rosh, Mupim, Jupim, Ar. En total los descendientes de Jacob y Rachel fueron 14. Estos son los descendientes de Jacob y Bilhá, la esclava del que Labán le había dado a su hija Rachel, Dan y su hijo Husim, Nectalí y sus hijos, Haseel, Guni, Geser, Silén. En total, los descendientes de Jacob y Bilhá fueron 7.
A Egipto fueron 76 descendientes directos de Jacob, sin contar a las esposas de sus hijos, contando a Jacob y a José y a los 2 hijos de José que habían nacido en Egipto. La familia de Jacob en Egipto fue de 70 personas en total. Antes de salir de Canaán, Jacob envió a Judá para que le preguntara a José cómo llegar a la región de Gosén. Cuando todos ellos llegaron allá, José mandó que le prepararan su carro y salió a encontrarse con su padre. En cuanto José lo vio, corrió a sus brazos y se soltó a llorar un buen rato, y Jacob le dijo: con mis propios ojos te he visto y sé que estás vivo. Ya puedo morir en paz. José le dijo a sus hermanos y a todos sus familiares: voy a hablar con el rey, le diré que toda mi familia que vivía en Canaán ha venido a quedarse conmigo. Le diré que ustedes críen ovejas y que se han traído sus rebaños y ganado y todo lo que tienen. Cuando el rey los llame y les pregunte a qué se dedican, respóndale que siempre han sido pastores como nuestros abuelos, así los dejarán quedarse en la región de Gosén. Y es que a los egipcios no les gusta vivir cerca de los pastores. José eligió a 5 de sus hermanos y se los presentó al rey y le dijo: mi padre y mis hermanos han venido desde Canaán y ahora están en Gosén. Han venido con sus rebaños y ganados y con todo lo que tienen. El rey les preguntó: ¿y ustedes a qué se dedican? Ellos le respondieron: Su Majestad, nosotros somos pastores, como lo fueron nuestros abuelos. Hemos venido a quedarnos aquí por algún tiempo porque falta comida en Canaán y ya no tenemos pastos para nuestros ganados. Le rogamos a usted que nos deje vivir en Gosén. Entonces el rey le dijo a José: ya que tu padre y tus hermanos han venido a quedarse contigo, puedes elegir el lugar que quieras para que vivan en este país. Dale los mejores terrenos, déjalos vivir en Gosén. Y si alguno de ellos tiene alguna habilidad especial, que se dediquen a cuidar mi propio ganado. Luego José llevó a su padre ante el rey. Jacob lo saludó con mucho respeto y el rey le preguntó su edad. Jacob le respondió: Su Majestad, ya llevo 130 años de andar de un lado a otro. Y aunque mi vida no ha sido fácil, todavía no he llegado a vivir lo que vivieron mis abuelos. Finalmente Jacob se despidió del rey y salió de su presencia. José cumplió con las órdenes del rey y les entregó a su padre y a sus hermanos los mejores terrenos de Egipto. Ellos se establecieron en la región de Gosén, que después se conoció como la región de Ramsés. Además, a todos ellos les dio alimentos según la cantidad de hijos que tenían. Pero la falta de alimentos estaba acabando con los habitantes de Canaán y de Egipto. En ninguna parte se encontraba comida. Sin embargo, José seguía vendiendo trigo y amontonando dinero en el palacio del rey. Todo el dinero que había en esos países lo recogió en pago del trigo comprado. Cuando también los egipcios se quedaron sin dinero, todos ellos fueron a hablar con José y le dijeron: ya no tenemos dinero, denos ustedes de comer o pronto moriremos. José les respondió: pues si ya no tienen dinero, tráiganme sus vacas, a cambio de ellas les daré trigo. Los egipcios les llevaron caballos, ovejas, cabras, vacas, burros, y a cambio de ellos José les dio alimento durante todo ese año. Pero el año siguiente fueron a verlo de nuevo y le dijeron: señor gobernador, no podemos negarle a usted que ya no tenemos dinero y que nuestros animales ahora son de usted. Ya no tenemos nada que ofrecerle a cambio de comida, a no ser nuestras tierras y nosotros mismos. Cómprenos usted nuestras tierras. Seremos esclavos del rey, pero denos de comer. Denos usted semilla para que sembremos la tierra. Así no moriremos. No queremos que nos vea usted morir y que nuestras tierras queden como el desierto. En verdad fue tanta la falta de alimentos que todos los egipcios le vendieron sus campos a José, quien los compró para el rey de Egipto, y así fue como toda la tierra del país llegó a ser propiedad del rey. Y todos en Egipto quedaron a su servicio. Todo esto fue obra de José. Sin embargo, José no compró las tierras de los sacerdotes porque ellos no las pusieron en venta. Como ellos siempre recibían ayuda de parte del rey, tenían comida de sobra. Entonces José les dijo a los egipcios: aquí tienen semilla para que siembren sus campos, pero recuerden que hoy
los he comprado a usted y a sus tierras y que ahora pertenecen al rey. Así que cuando llegue la cosecha le darán al rey una quinta parte de lo que recojan, pero podrán quedarse con las otras 4/5 partes. De allí apartarán la semilla que vayan a sembrar y el alimento para ustedes y para sus hijos. Los egipcios respondieron: Señor gobernador, usted nos ha salvado la vida. Denos ahora el privilegio de ser esclavos del rey. José estableció como ley en Egipto que la quinta parte de las cosechas sería para el rey. Y hasta el día en que esto se escribe, esta ley se ha respetado. Las únicas tierras que no llegaron a ser del rey fueron las de los sacerdotes. Los israelitas se establecieron en el territorio egipcio de Gosén. Allí compraron terrenos, llegaron a tener muchos hijos. Jacob vivió en Egipto 17 años. Así que alcanzó a vivir 147 años. Cuando se acercaba la hora de su muerte, mandó llamar a su hijo José y le dijo: voy a pedirte un favor y júrame que lo cumplirás. Si de veras me quieres, prométeme que no me enterrarás en Egipto. Cuando yo muera, saca mis restos de aquí y entiérralos donde están enterrados mis antepasados. Y José le prometió hacerlo así, pero Jacob insistió: júramelo. José se lo juró. Entonces su padre se inclinó sobre la cabecera de su cama y dijo una oración. Pasado algún tiempo, José se enteró de que su padre estaba muy enfermo, así que tomó a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y fue a visitarlo. Cuando le dijeron a Jacob que José había llegado para verlo, Jacob hizo un esfuerzo y se levantó de la cama y le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en Betel, una ciudad de Canaán. Allí me bendijo y me hizo esta promesa: yo haré que tengas muchos hijos y descendientes, y de tus descendientes se formarán muchos pueblos, y esta tierra será siempre de ellos. Efraín y Manasés, los 2 hijos que tuviste en Egipto antes de que yo viniera, serán considerados como mis propios hijos. Serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Los hijos que tengas después de ellos ya serán considerados como tuyos, y en el territorio que reciban se les reconocerá por el nombre de sus hermanos. Para tristeza mía, tu madre Raquel murió en el camino cuando yo regresaba de Padam Aram. Murió en la tierra de Canaán, muy cerca de la ciudad de Éfrata. Así que allí la enterré junto al camino. Éfrata es el mismo pueblo que ahora llaman Belén. De pronto, Jacob vio a los hijos de José y le preguntó: ¿y estos quiénes son? José le respondió: son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Como Jacob ya no podía ver bien por causa de su edad, le pidió a José: acércamelos, voy a bendecirlos. José los acercó a su padre y él los besó y los abrazó. Entonces le dijo a José: yo había perdido las esperanzas de volver a verte, y sin embargo, Dios me ha permitido ver también a tus hijos. José quitó a sus hijos de las rodillas de su padre y se inclinó ante él. Puso a Efraín a su derecha y a Manasés a su izquierda, y los acercó a su padre. Así Efraín quedó a la izquierda de Jacob y Manasés a su derecha. Sin embargo, Jacob cruzó los brazos y puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda la puso sobre la cabeza de Manasés, a pesar de que éste era el mayor. Entonces bendijo a José con estas palabras: el Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac me ha guiado toda mi vida. También ha enviado a su ángel para librarme de muchos peligros. Yo le pido que bendiga a estos 2 muchachos, que por medio de ellos sea recordado mi nombre, el nombre de mi abuelo Abraham y el de mi padre Isaac. Que tengan muchos hijos. A José no le gustó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Así que se la quitó de la cabeza de Efraín y la puso sobre la cabeza de Manasés, mientras le decía: así no, padre mío, mi hijo mayor es Manasés. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero Jacob no quiso hacerlo así y le dijo: ya lo sé, hijo mío, ya lo sé.
También Manasés llegará a ser un gran pueblo. Sin embargo, su hermano menor será más importante que él, y sus descendientes llegarán a formar un grupo de naciones. Así fue como ese día Jacob le dio a Efraín el lugar de Manasés. Entonces dijo, cuando mis descendientes bendigan a alguien, le dirán, que Dios te bendiga como bendijo a Efraín y a Manasés. Luego le dijo a José, ya me falta poco para morir, pero Dios estará contigo y te hará volver a la tierra de tus abuelos. Y como tú estás por encima de tus hermanos, te doy el monte de Siquem, que les quité a los amorreos en mi lucha contra ellos. Anita. Ok. Jacob ordenó a sus hijos que se reunieran para que, pues quería decirles lo que les pasaría en el futuro. Les dijo, hijos míos, vengan conmigo, echen lo que voy a, no, escuchen lo que voy a decirles. Rubén, tú eres mi hijo mayor, eres mi primer hijo, la primera prueba de mi fuerza. Tienes el primer lugar de honor y el primer lugar en poder. Pero me ofendiste gravemente, pues te acostaste con una de mis mujeres. Por eso ya no serás el primero, pues eres como el mar, que no se puede controlar. Simeón y Leví son como fieras que atacan siempre con violencia. No quiero estar con ellos ni andar en su compañía, porque en un arranque de enojo mataron gente y despedazaron toros. Maldita sea su furia, maldita sea su crueldad. Yo haré que se dispersen por todo el territorio de Israel. Tú, Judá, dominarás a tus enemigos, tus hermanos te alabarán y se inclinarán en tu presencia. Eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo. ¿Y quién se atreve a molestarlo? Siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante hasta que venga el verdadero rey que gobernará a todo el mundo. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes son más blancos que la leche. Atará su burro a la mejor rama del viñedo y sin quitarse la ropa se empapará en ríos de vino. Tú, Zabulón, vivirás a la orilla del mar, tus costas servirán de puertos y tus fronteras llegarán hasta Sidón. Tú, Isaacar, eres fuerte como un burro, acostado entre los dos corrales. Cuando veas que tu tierra es buena y agradable para descansar, con mucho gusto aceptarás hacer trabajo de esclavos. Y tú, Dan, le harás justicia a tu pueblo, pues eres de las tribus de Israel. Eres como una serpiente que espera junto al camino. Cuando muerde las pezuñas del caballo, el jinete se cae de espaldas. Dios mío, sigo esperando tu ayuda. A ti, Gad, te atacará una banda de ladrones, pero tú los atacarás por donde menos lo esperen. Y tú, Aser, tendrás la mejor comida y cocinarás los mejores platillos dignos de la mesa de un rey. Tú, Neftalí, amas la libertad. Eres como una venada suelta, madre de hermosos venaditos. Tú, José, pareces un caballo criado junto a un manantial. Saltas y trepas por el muro. Gente malvada y cruel te ataca y te lanza flechas, pero tú mantienes firme tu arco y no doblas tus fuertes brazos. Gracias al Dios poderoso que guía y protege a Israel. Gracias al Dios de tu Padre que te brinda su ayuda. Gracias al Dios que todo lo puede y que siempre te bendice. Con bendiciones del alto cielo, con bendiciones del mar profundo. Con bendiciones a las madres que tienen hijos y los alimentan. Son más grandes las bendiciones que vienen de tu Padre que las abundantes bendiciones de los cerros y montañas eternas. Todas estas bendiciones te pertenecen a ti, José, pues entre tus hermanos tú eres el más importante. Tú, Benjamín,
Eres un lobo feroz. Por la mañana devoras tu presa y por la tarde repartes los restos. Así bendijo Jacob a sus 12 hijos. A cada una de las 12 tribus de Israel les dio la bendición más apropiada. Después de bendecirlos, Jacob les dio las siguientes instrucciones. Ya me falta poco para morir. Por favor, entiérrenme en la tumba de mis antepasados. Me refiero a la cueva y al campo que Abraham le compró a Efrón, el hitita, para enterrar a su esposa Sara. Allí están enterrados Abraham e Isaac y su esposa Rebeca, y allí también enterré a Lía. Esa cueva está en Canaán, en el campo de Macpela, cerca del bosque Mamre. Tanto la cueva como el campo se los compramos a los hititas. Luego de darles estas instrucciones, Jacob se encogió en la cama y murió. José se echó a llorar y abrazó y besó a su padre. Más tarde, les encargó a sus médicos particulares que prepararan el cuerpo de su padre para embalsamarlo. Así lo hicieron los médicos y en los preparativos tardaron 40 días, pues eso es lo que se lleva a embalsamar un cuerpo. Los egipcios, por su parte, lloraron la muerte de Jacob durante 70 días. Pasados los días de duelo, José le dijo a los miembros de la corte del rey de Egipto: si puedo pedirles un favor, yo les agradecería que le hablaran al rey por mí. Díganle que cuando mi padre estaba a punto de morir, me hizo jurarle que yo lo enterraría en su propia tumba, la cual está en Canaán. Pídanle que me dejen ir a enterrar a mi padre y que luego volveré. El rey le respondió: ve a enterrarlo tal como te pidió que lo hicieras. José fue a enterrar a su padre, lo acompañaron todos sus hermanos y familiares y todos los asistentes del rey, es decir, toda la gente importante del reino y del país. También lo acompañaron muchos carros y gente a caballo. En Gosén solo se quedaron los niños, las ovejas y las vacas. Al llegar al campo de Atad, que está cerca del río Jordán, José guardó 7 días de luto por su padre y todo el grupo lamentó amargamente su muerte. Cuando los cananeos que vivían allí vieron llorar a los egipcios, dijeron: parece que a los egipcios se les murió alguien muy importante. Por eso al campo de Atad le pusieron el nombre de Campo de las Lágrimas Egipcias. Los hijos de Jacob llevaron el cuerpo de su padre a la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva de Macpela, que Abraham le había comprado a Efrón el hitita para usarla como tumba. La cueva y el campo están cerca del bosque de Mamre. Allí cumplieron con sus últimos deseos de su padre. Después del entierro, José y sus hermanos regresaron a Egipto junto con toda la gente que los había acompañado. Al ver que su padre estaba muerto, los hermanos de José pensaron: ¿qué vamos a hacer si José todavía está enojado con nosotros y quiere vengarse por lo que hicimos? Entonces mandaron a decirle: José, antes de que nuestro padre muriera, dejó dicho que debías perdonarnos todo el mal que te hemos causado. Es verdad que te hemos hecho mucho daño, pero te rogamos que nos perdones. Cuando José recibió este mensaje, se puso a llorar. Sus hermanos fueron entonces a verle y se arrodillaron delante de él y le dijeron: somos tus esclavos. Sin embargo, José los tranquilizó y con mucho cariño les dijo: no tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que han sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. José se quedó a vivir en Egipto junto con toda la familia de su padre. Alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver a los bisnietos de Efraín. También meció en su rodilla a los hijos de Maquir, que eran sus nietos por parte de Manasés. Algún tiempo después José le dijo a sus hermanos: ya me falta poco para morir,
pero pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos y los hará volver a la tierra que bajo juramento prometió darles a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ustedes por su parte tienen que jurarme que se llevarán de aquí mis restos cuando yo muera. José murió en Egipto a la edad de 110 años. Su cuerpo fue embalsamado y puesto en un ataúd. Libro de Éxodo, capítulo 1. Cuando Jacob llegó a Egipto, iba acompañado de sus hijos Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos ellos llegaron con sus propias familias y eran en total 70 personas. José ya vivía en Egipto. Pasado el tiempo murieron Jacob, José y todos los que habían llegado a Egipto. Pero como habían tenido muchos hijos, sus descendientes llegaron a ser un pueblo muy fuerte y numeroso. Por todo Egipto había israelitas. Años después hubo un nuevo rey. Como ese rey no sabía nada de lo que José había hecho para ayudar a Egipto, le dijo a su pueblo: fíjense en los israelitas, ya son más fuertes que nosotros. Y si no los manejamos con cuidado, van a seguir aumentando. Entonces, cuando haya guerra, se unirán a nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se irán del país. Para humillar a los israelitas, los egipcios los pusieron a las órdenes de sus capataces y los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. En esas ciudades el rey de Egipto guardaba sus provisiones, pero mientras más maltrataban los egipcios a los israelitas, más crecían ellos en número. Tanto era el miedo que los egipcios sentían frente a los israelitas que los trataban con mucha crueldad y los hacían trabajar muy duro. Hasta los pusieron a mezclar barro para hacer ladrillos y también a trabajar en el campo. Había en Egipto 2 mujeres que ayudaban a las madres israelitas cuando iban a tener un hijo. Una de ellas se llamaba Sifra y la otra se llamaba Puah. Las 2 eran hebreas. El rey de Egipto lo llamó y les dijo: cuando ustedes ayuden a las hebreas a tener sus hijos, fíjense si nace un niño o una niña. Si les nace una niña, déjenla vivir. Si les nace un niño, mátenlo. Pero Sifra y Puah respetaban a Dios, así que no obedecieron las órdenes del rey. Entonces el rey las mandó a llamar y les preguntó: ¿qué les pasa? ¿Por qué están dejando con vida a los niños? Las 2 mujeres le respondieron: es que las mujeres israelitas no son como las egipcias. Al contrario, son tan fuertes y saludables que tienen sus hijos ellas solas, sin nuestra ayuda. Como Sifra y Puah honraron a Dios, Él las trató bien y les permitió tener muchos hijos. Y como los israelitas seguían haciéndose más numerosos, el rey de Egipto le ordenó a todo su pueblo: echen al río a todos los niños israelitas que nazcan para que se ahoguen, pero dejen con vida a las niñas. Un hombre y una mujer se casaron. Los 2 eran de la tribu de Leví. Tiempo después ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver la madre que el niño era tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Como no pudo seguir escondiéndolo, tomó una canasta de juncos, le tapó las rendijas con asfalto y pasta de resina y puso al niño adentro. Después fue y dejó la canasta entre los juncos que crecían a la orilla del río Nilo. Sin embargo, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él. Más tarde, la hija del rey de Egipto bajó a bañarse al río. Mientras caminaba por la orilla con sus sirvientas, vio la canasta en medio de los juncos y mandó a una de sus sirvientas que fuera a traerla. Cuando abrió la canasta y vio al niño llorando, le dio lástima. Sorprendida gritó: «Es un niño israelita». En ese momento la hermana del niño salió y le dijo a la princesa: «¿Quiere su majestad que llame a una mujer israelita para que alimente y cuide al niño?». Y ella contestó: «Anda, ve a llamarla». La hermana fue y llamó a su mamá. Cuando la madre llegó, la princesa le dijo: «Llévate a este niño a tu casa, aliméntalo y cuídalo por mí, y yo te lo pagaré». La madre se llevó al niño y lo cuidó. Cuando el niño creció, se lo llevó a la princesa. Entonces ella lo adoptó como su propio hijo y le puso por nombre
Moisés, que quiere decir yo lo saqué del agua. Años después, cuando Moisés ya era adulto, fue al lugar donde los hombres de su pueblo trabajaban como esclavos. De pronto vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Miró a todos lados y como no vio a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente Moisés volvió a salir y al ver que dos israelitas estaban peleando, le dijo al que golpeaba al otro: ¿por qué le pegas a uno de tu propio pueblo? Aquel le respondió: ¿y quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez y que puedes mandarnos? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés se llenó de miedo y dijo: seguramente ya se supo que maté al egipcio. En efecto, como el rey de Egipto se había enterado del asunto, mandó a buscar a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a un lugar llamado Madián. Cuando llegó allá, se sentó a descansar junto a un pozo de agua. Poco después llegaron 7 muchachas a sacar agua para darles de beber a sus ovejas. Todas ellas eran hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. También llegaron unos pastores y les dijeron a las muchachas que se fueran de allí. Pero Moisés las defendió y dio de beber a las ovejas. Cuando las muchachas llegaron a su casa, su padre les preguntó: ¿por qué volvieron tan temprano? Ellas le respondieron: resulta que un egipcio nos defendió de unos pastores. Y no solo eso, sino que también sacó agua del pozo y dio de beber a las ovejas. ¿Y dónde está?, les preguntó su padre. ¿Por qué lo dejaron solo? Vayan e invítenlo a comer con nosotros. Durante la comida, Jetro invitó a Moisés a quedarse a vivir con ellos y él aceptó. Tiempo después, Jetro dejó que su hija Séfora se casara con Moisés. Cuando Séfora tuvo un hijo, Moisés le puso por nombre Gersón, que quiere decir extranjero, pues dijo: aquí soy solo un extranjero. Muchos años después murió el rey de Egipto. Sin embargo, los israelitas seguían quejándose, pues sufrían mucho como esclavos. Pero Dios vio sus sufrimientos y escuchó sus gritos de dolor, y se acordó del pacto que había hecho con los antepasados de los israelitas, es decir, con Abraham, Isaac y Jacob. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. Un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios que se llama Horeb. Allí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba. Y dijo: ¡qué extraño! Voy a ver por qué no se quema ese arbusto. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, le gritó: detente, Moisés. Moisés contestó: ¿qué pasa, Señor? Dios le dijo: no te acerques más. Quítate las sandalias porque estás en mi presencia. Yo soy el Dios de tus antepasados. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara. Pero Dios siguió diciéndole: yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. Moisés contestó: ¿y quién soy yo para ir ante él y decirle: voy a sacar de aquí a los israelitas? Dios le dijo: Moisés, yo estaré contigo en todo momento, y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal. Después de que hayas sacado a los israelitas, todos ustedes me adorarán en este mismo lugar. Moisés respondió: pero si voy y les digo a los israelitas: nuestro Dios, es decir, el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob, me ha enviado a libertarlos, seguramente van a decirme, a ver, dinos cómo se llama. Y entonces, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó, diles que soy el Dios eterno y que me llamo Yo Soy. Diles a todos que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los antepasados de ustedes. Así que ve a Egipto y reúne a los jefes de Israel. Cuéntales que yo, su Dios, me aparecí ante ti y que sé muy bien cómo sufren en Egipto. Diles que les prometo librarlos de su esclavitud, sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Es un país tan rico que siempre hay abundancia de alimentos. Yo sé que los jefes te harán caso, así que tú y ellos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, nuestro Dios ha venido a encontrarnos. Queremos que su majestad nos deje ir al desierto hasta donde lleguemos en 3 días. Allí adoraremos a nuestro Dios y le presentaremos ofrendas. Claro, yo sé que el rey no va a dejarlos ir, pero lo obligaré a hacerlo. Usaré mi poder y haré cosas increíbles con las que destruiré a los egipcios. Solo entonces los dejará ir. Además, haré que los egipcios les hagan muchos regalos, así ustedes no saldrán de Egipto con las manos vacías. Todas las israelitas irán a ver a sus vecinas egipcias y a las que vivan con ellas y les pedirán joyas de plata y de oro. También les pedirán ropa y con ella vestirán a sus hijos y a sus hijas. Las egipcias no les negarán nada. Así los egipcios se quedarán sin nada de valor. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, los jefes de Israel no van a creer que te he visto, así que tampoco van a obedecerme. Entonces Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, contestó Moisés. Tírala al suelo, ordenó Dios. Moisés la tiró al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. Moisés trató de apartarse de ella, pero Dios le dijo, ahora extiende la mano y agarra a la serpiente por la cola. Moisés extendió la mano para agarrarla y en cuanto la tocó, la serpiente se convirtió otra vez en una vara. Entonces Dios le dijo, haz esto mismo delante de los jefes de Israel. Cuando ellos vean que la vara se convierte en serpiente, creerán que me has visto a mí, que soy el Dios de sus antepasados. Pero si no te creen ni te obedecen, dales otra prueba. Mete la mano entre tu ropa y tócate el pecho. Luego vuelve a sacarla. Moisés lo hizo así y cuando sacó la mano vio que estaba llena de llagas, pues tenía lepra. Dios le dijo, vuelve a meter tu mano entre la ropa. Moisés obedeció y cuando la sacó vio que ya estaba sana. Dios le dijo, si después de ver estas 2 señales no te creen ni te obedecen, ve al río Nilo, saca agua de allí y derrámala en el suelo. Enseguida el agua se convertirá en sangre. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Dios le contestó, escúchame, Moisés. Yo soy quien hace que hables o que no hables. Soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada. Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Anda, ponte en marcha, Egipto, que yo te ayudaré a que hables bien y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés dijo, Dios mío, te ruego que envíes a otra persona. Entonces Dios se enojó con Moisés y le dijo, pues ahí tienes a tu hermano Aarón, el sacerdote de la tribu de Leví. Aarón habla muy bien y sabe convencer a la gente. Además ya ha salido a tu encuentro y te alegrará de verte. Tú dile a Aarón todo lo que te he mandado decir para que él se lo diga al pueblo por ti. De ese modo, Aarón hablará en tu lugar
así como tú hablas en lugar mío. Yo, por mi parte, les ayudaré a hablar y les enseñaré lo que deben hacer. Anda, toma la vara y haz con ella lo que te he ordenado hacer. Moisés volvió entonces a donde estaba su suegro Jetro y le dijo: déjame regresar a Egipto, quiero ver si todavía siguen con vida los israelitas. Jetro le dijo: vete tranquilo, espero que te vaya bien. Moisés todavía estaba en Madián cuando Dios le dijo: regresa a Egipto, pues han muerto todos los que querían matarte. Entonces Moisés montó en un burro a su esposa y a sus hijos y emprendió el camino de regreso a Egipto. En la mano llevaba la vara que Dios le había dado. Ya Dios le había dicho: cuando llegues a Egipto, haz delante del rey todas las maravillas que te he ordenado hacer con la vara. Yo haré que el rey se ponga terco y no deje salir al pueblo. Entonces tú le dirás de mi parte: yo soy Dios y amo al pueblo de Israel como si fuera mi primer hijo. Por eso te he ordenado que lo dejes salir para que me adore. Como no lo has dejado ir, ahora voy a quitarte la vida a tu primer hijo. Entonces, en el camino a Egipto, Moisés y su familia se detuvieron en un lugar para pasar la noche allí. Dios estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés, pero Séfora tomó un cuchillo y circuncidó a su hijo. Luego, con el pedazo de piel que le cortó, le tocó los genitales a Moisés y le dijo: con la sangre de mi hijo quedas protegido. Cuando Dios vio lo que había hecho Séfora, dejó con vida a Moisés. Dios le dijo a Aarón: ve al desierto para recibir a Moisés. Aarón fue entonces a las montañas de Dios. Al encontrarse con Moisés, lo saludó con un beso. Entonces Moisés le contó a Aarón todas las señales grandes y terribles que Dios le había ordenado hacer en Egipto y todo lo que le había mandado decir. Después los dos fueron y reunieron a los jefes de Israel, y Aarón les contó todo lo que Dios le había dicho a Moisés, quien por su parte hizo delante de ellos las señales que Dios les había mandado hacer. Los israelitas le creyeron a Moisés, y cuando oyeron que Dios iba a ayudarlos, se inclinaron hasta el suelo y adoraron a Dios. Ana Milena. Sí. Después de hablar con los israelitas, Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto y le dijeron: el Dios de los israelitas envía este mensaje a su majestad: deja que mi pueblo Israel vaya al desierto para que haga allí una fiesta en mi honor. Pero el rey contestó: ¿y quién es ese Dios? ¿Por qué tendría yo que obedecerlo? No conozco a ningún Dios de los israelitas, ni tampoco voy a dejar que ustedes se vayan. Moisés y Aarón le dijeron: pues Él es nuestro Dios y ha venido a ayudarnos. Tenemos que ir al desierto hasta donde lleguemos a 3 días y presentarle allí nuestras ofrendas. Si no lo hacemos así, tal vez nos castigue con alguna enfermedad y nos haga morir en la guerra. Pero el rey les contestó: mejor vayan a trabajar. Miren a cuánta gente están distrayendo. Ese mismo día el rey les ordenó a los capataces y a los jefes de trabajo: ya no les den paja a los israelitas para los ladrillos que tienen que hacer. Déjenlos que vayan ellos a recogerla, pero exíjanles que hagan la misma cantidad de ladrillos. Sí, ni uno menos. Estos israelitas son unos haraganes, por eso andan gritando que los dejemos ir al desierto para adorar a su Dios. Ustedes háganlos trabajar más todavía. Manténganlos tan ocupados que no tengan tiempo de creer en las mentiras de Moisés y de Aarón. Los capataces y los jefes de trabajo fueron a decirle a los israelitas: el rey de Egipto nos manda a decirles que ya no vamos a darles paja para los ladrillos, sino que ustedes tienen que ir a buscarla y recogerla donde puedan, pero deben entregar la misma cantidad de ladrillos de siempre.
Los israelitas recorrieron todo Egipto en busca de hierba seca para usarla en lugar de la paja que antes les daban. Los capataces les decían: apúrense, cada día tienen que entregar la misma cantidad de ladrillos que hacían cuando se les daba la paja. Pero como no podían hacerlo, los capataces golpeaban a los jefes israelitas que habían puesto para vigilar el trabajo. Les decían: ya van 3 días que no han entregado la misma cantidad de ladrillo. Entonces los jefes israelitas fueron a quejarse ante el rey. Le dijeron: ¿por qué nos trata así su majestad? Su gente no solo nos exige que hagamos ladrillos, sino que ni siquiera nos da paja y para colmo nos golpea. Si no estamos entregando la misma cantidad de ladrillos es por culpa de ellos. Pero él les contestó: haraganes, son unos haraganes. Me piden que los deje ir a adorar a su Dios, pero lo que quieren es dejar de trabajar. Así que regresen a su trabajo y aunque no voy a darles paja, ustedes deberán entregar la misma cantidad de ladrillos. Esta respuesta del rey significaba un gran problema para los jefes israelitas, así que cuando se encontraron con Moisés y Aarón, que estaban esperándolos afuera, les dijeron: que Dios los castigue por el mal. Te pasaste. Que Dios los castigue por el mal que nos han hecho. Ahora el rey y su gente nos odian más que antes. Ustedes les han dado un pretexto para que nos maten. Entonces Moisés le reclamó a Dios: Dios mío, ¿para esto me enviaste? ¿Solo para hacer sufrir a tu pueblo? Desde que vine a Egipto y le di al rey tu mensaje, él no ha dejado de maltratar a tu pueblo. Sin embargo, tú todavía no nos has liberado. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta mañana, por este nuevo día que nos regala, Señor, por la vida, por la salud, por este rato de lectura y de meditación también en tu palabra, Señor. Permite, Padre bendito, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos oriente con estos textos que estamos leyendo y que podamos detectar, Señor, esos principios eternos que deben regir nuestra vida, Señor, esa bondad infinita tuya, ese interés que tienes, Señor, por la humanidad. Guárdanos en este día, Señor, nos encomendamos a ti, en nuestras labores cotidianas, Señor, esperamos que nos guardes, nos bendigas, nos uses también, Señor, que podamos ser de bendición, que podamos vivir este día para honrarte y glorificarte. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Hazme conocer tus pensamientos, hazme conocer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.